Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Damos la bienvenida a nuestra audiencia a esta nueva edición del programa dedicado a la tecnología. Estamos en el programa número 2 de la temporada 10, es decir, acabamos de empezar este añito. Así que, bueno, ya sabéis de qué va el programa, un programa que va de tecnología, de ciberseguridad, de inteligencia artificial, de movilidad incluso también. Un programa semanal que realizamos cada semana desde Madrid y que se sigue a través de medios de comunicación de todos los países de habla hispana. También queremos dar un abrazo a los seguidores que escuchan el programa a través de cualquier plataforma de podcast donde podéis acceder a los programas anteriores. Ya son casi 300 programas, o ya hemos superado los 300 programas, así que hay mucho para escuchar. Hoy me siento acompañado por dos personas en el estudio, por don Alfonso Calvo. Buenas tardes, un placer estar con vosotros. Y por doña Mar Sánchez, ¿qué tal? Hola, muy buenas y si todavía se puede, feliz año nuevo. Pues hasta junio yo creo que es tiempo, o sea que, bueno, finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los 50 minutos que nos llevarán hasta el final del programa, donde haremos un concurso. También tenemos que dar las gracias a nuestro fantástico técnico de sonido que está al otro lado de la pecera, Aitor. Bueno, Alfonso, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Pues hoy tenemos unas interesantísimas noticias de tecnología. En la ciberpíldora hablaremos sobre los códigos QR y algunos de los riesgos derivados. Habrá tecnoefemérides, como siempre. En el monográfico hablaremos de algunos riesgos que tienen los centros de datos de inteligencia artificial en España. Y como tecnología curiosa, pues hablaremos del origen del Wi-Fi. Bueno, ni más ni menos. Pero antes de empezar, Carlos, a mí me gustaría recordar que el día 24 de enero es el Día Internacional de la Educación. Y bueno, aunque es más amplio, incluye también la educación digital y las competencias tecnológicas en muchas campañas globales. Pues sí, porque además la educación cada vez, bueno, tiene una parte más digital y siempre nos gusta decir en el programa que animamos a todos los chicos y a todas las chicas que se formen en tecnologías, que bueno, que es un trabajo que hay muchos oficios. No solamente por el trabajo, sino también por uso. Al final todos vamos a utilizar las tecnologías. Efectivamente, esto es algo que ha venido para quedarse. Bueno, pues queremos recordar a toda la audiencia, antes de empezar con las noticias, de que al final del programa haremos el habitual concurso en el que sortearemos 2 licencias anuales de antivirus de Kaspersky, así que estamos atentos porque habrá una pregunta que va a ser muy fácil. Arrancamos con nuestras noticias de tecnología, como decía Alfonso, indicando la primera de ellas que OpenAI ha anunciado planes para lanzar su primer hardware propio en la segunda mitad del año 2026. Efectivamente, aunque aún no se conocen los detalles oficiales sobre el diseño o las funcionalidades, podría tratarse de un producto sin pantalla, un wearable, pensado para interactuar con la IA de nuevas formas. Este anuncio se da tras la contratación de Johnny Ive, ex diseñador de Apple, lo que sugiere un énfasis en el diseño y una experiencia notable de usuario. Mar, ¿por qué es importante esto? Pues porque esto marcaría el primer paso de OpenAI más allá del software puro, acercándose a dispositivos que compitan en el ecosistema de la inteligencia artificial embebida, como herramientas dedicadas para productividad o asistentes personales. Por otra parte, se está produciendo estos días el Foro Económico Mundial de Davos, donde van los grandes líderes del mundo, incluidos presidentes de gobierno. Pero bueno, vamos a centrarnos nosotros en la tecnología, ya que parece ser que la inteligencia artificial está manteniendo el protagonismo. Pues resulta que en el World Economic Forum de Davos se ha iniciado un debate intenso en torno a la tecnología, incluyendo la inteligencia artificial. Ejecutivos de grandes empresas como Nvidia, Microsoft, Anthropic, DeepMind están destacando cómo la IA se integra cada vez más en operaciones empresariales y servicios públicos, aunque también se reflejan preocupaciones sociales y geopolíticas. ¿Algún dato curioso, Mar? Bueno, pues sí, como están las cositas así un pelín revueltas. Ya lo creo. y allí pues están algunos de los que las revuelven. Pues la seguridad en Davos ahora mismo es extrema. Hay miles de soldados desplegados y además, por si esto fuera poco, pues también hay manifestantes, activistas que están protestando sobre la desigualdad y el poder tecnológico. La verdad es que el poder tecnológico a veces asusta, ¿eh? No. Lo vamos a sufrir en los próximos años. Ilustros.
Sigamos con dos de los gigantes, Apple y Google, que están sellando una colaboración intensa. ¿En qué? Pues en IA. Pues Apple y Google han publicado una declaración conjunta. Certificarán que Apple Intelligence seguirá siendo compatible con plataformas de iPhone, incluso tras integrar el modelo Gemini de Google para potenciar las funciones de IA más avanzadas. Esto representa una alianza muy poco usual entre dos archirrivales en el sector tecnológico. Bueno, dos archirrivales. ¿Y habrá alguna mejora esperada de esta alianza? Bueno, pues se prevén mejoras en asistentes, predicciones y funciones inteligentes en iOS, gracias al uso de modelos de IA externos sin comprometer la privacidad. Siempre, la privacidad, eso es una cosa... Eso es lo primero. Sí. Aunque a veces se nos escapa, pero bueno. Otra noticia nos habla de hay un problema importante en Windows Remote Desktop que que requiere alguna actualización de Microsoft. ¿Qué está ocurriendo? Resulta que Microsoft ha lanzado un parche de emergencia porque la última actualización de enero de 2026 causó fallos en Remote Desktop de Windows. Y a muchos usuarios se les pide credenciales repetidamente o incluso impide las conexiones. Esto no siempre es un ataque, pero sí un fallo serio que afecta a la disponibilidad de un servicio ampliamente usado para administración remota. Alfonso, ¿cuál sería la recomendación que podríamos dar? Pues habría que revisar la base de conocimiento de Microsoft y aplicar las correcciones específicas para RDP. Bueno, hasta con recomendación y todo quedamos. La Fundación Valencia Port está impulsando la ciberseguridad en los puertos europeos. Hay un nuevo proyecto europeo llamado Tangle que busca fortalecer la protección de infraestructuras portuarias clave ante las amenazas digitales, combinando análisis de riesgos, formación avanzada y tecnologías de defensa adaptadas. Esto es relevante porque los puertos son puntos críticos del comercio global y, por tanto, objetivos atractivos para ataques que busquen interrumpir logística o robar datos sensibles. Además, tiene todo el sentido del mundo que sea una fundación valenciana, porque Valencia es uno de los puertos, o probablemente el puerto más importante de todo el Mediterráneo. Efectivamente. Bueno, Barcelona también está ahí. Creo que en cuanto a mercancías, todavía Valencia está más al sur y bueno. Bueno, otra campaña nueva de ciberespionaje está vinculada a grupo chino y está afectando a entidades de Estados Unidos. Investigadores han detectado que el grupo Mustang Panda ha enviado correos de phishing con temática venezolana para intentar instalar malware de espionaje en sistemas de entidades gubernamentales de Estados Unidos, aprovechando la coyuntura política reciente. Aunque no se confirma si hubo compromisos masivos, este tipo de campañas mezcla ingeniería social con geopolítica, mostrando cómo los ataques siempre encuentran un ángulo contextual para ser más efectivos. Siguiendo un poco con esta geopolítica, la Agencia Espacial Europea, que es el equivalente a la NASA en Europa, ha sufrido un robo masivo de datos. Pues sí, la Agencia Espacial Europea ha sido objeto de varios ataques con más de 700 gigas de datos robados, incluyendo software, credenciales y documentos de proyectos por al menos 2 grupos distintos. Parte de esta información se ha filtrado en foros de ciberdelincuencia, lo que preocupa porque incluso datos aparentemente no críticos pueden servir para ataques futuros o ingeniería social dirigida. Y ya vamos con la penúltima de las noticias que nos habla de esta feria de la que ya hemos hablado en los programas anteriores, esta feria que se celebra en Las Vegas, el CES 2026, donde se están presentando gadgets útiles con los que ya puedes comprar. Pues en efecto, en esta feria se presentó una oleada de productos interesantes para uso diario, desde gafas de realidad aumentada asequibles hasta grabadores wearables con transcripción automática, teclados inalámbricos versátiles y altavoces inteligentes con diseño elegante. ¿Cuál sería la tendencia? Bueno, pues los dispositivos tecnológicos se están enfocando cada vez en la IA integrada, ergonomía y utilidad práctica, acercando innovaciones de feria al usuario común. Muy interesante, seguro que van a aparecer cosas que nos van a hacer la vida más fácil, pero como decía siempre Barates, respetando la privacidad. Por supuesto. Siempre. Lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas. Siempre. Y además te puedes casar, ¿no? Te puedes casar vestido de Elvis o de Marilyn, lo que prefieras. Ah, pero no son ellos los que casan. No. Ah, o sea, tú te casas de Elvis y ella... Claro. O al revés. O al revés. Yo tengo una compañera de estudios que se fue a Las Vegas. ¿Y se casó? Y se casó allí. Luego se descasó, pero tenía la ilusión de hacerlo en Las Vegas.
Bueno, muchas películas hemos visto. Y ya acabamos con una noticia que nos habla de que indicaciones de Rusia, hay indicaciones de Rusia, mejor dicho, que indican que están detrás de un ciberataque a la infraestructura energética de Polonia. Recordamos que Polonia y Rusia están ahí en... Pollo enfrentados, sí. Resulta que el primer ministro de Polonia ha señalado que hay grandes indicios que un grupo vinculado a los servicios de inteligencia rusos estaría detrás de un ataque cibernético significativo contra las infraestructuras energéticas polacas a finales de diciembre de 2025. Sí, aunque el ataque no llegó a comprometer sistemas críticos ni causar daños directos, fue descrito como uno de los más importantes en años y se centró en los sistemas de comunicación entre instalaciones renovables y operadores de distribución. Las defensas polacas funcionaron adecuadamente, evitando impactos severos, pero el incidente pone de relieve el nivel de amenaza hacia infraestructuras vitales de un Estado miembro de la Unión Europea. ¿Por qué esto es tan importante? Pues porque representa cómo la geopolítica y la ciberseguridad se entrelazan, con ataques cada vez más dirigidos a sectores estratégicos bajo motivaciones estatales o geoestratégicas. Sí, porque al final es lo que más perjudica a la población, ¿no? Un ciberataque contra la energía, contra la sanidad, contra los transportes. Las infraestructuras críticas, efectivamente. Así es como se combate o se ataca a un país. Y el agua, que muchas veces nos olvidamos del agua, pero el suministro de agua es, yo creo que lo más crítico. Sí, lo que pasa es que está muy bien monitorizada. Tengo un amigo que está, digamos, todo ello, tienen medidores de pH que funcionan en tiempo real, es decir, que ya tienen una serie de mecanismos que al menos detectarían de forma muy inmediata que se ha producido un problema. Otra cosa es que luego, si no hay el corte adecuado o la gente sigue bebiendo, pues puede haber problemas de salud. Bueno, vamos a confiar en tu amigo y en todos los Vamos amigos. a confiar, que trabaja muy duro, vamos a confiar. Sí. Bueno, pues hasta aquí las tecnologías de las noticias de tecnología de la semana. La verdad es que llevamos ya años, llevamos casi 7 años diciendo que la tecnología avanza muy rápido, pero los engaños avanzan igual de rápido o incluso más. Hoy vamos a hablar de algo que usamos casi sin pensar, los códigos QR. Porque el clásico haz clic aquí es cosa ya del pasado. Ahora el fraude entra por la cámara del móvil. Sí, efectivamente. Además es que lo hacemos con mucha naturalidad. QR para ver la carta de un bar, para pagar un parking, para apuntarte a un evento o incluso para descargarte una app. El problema es que el QR es una caja negra para el usuario. No ves el contenido real hasta que ya has interactuado con él y eso rompe una de las reglas básicas de seguridad. Si queréis empezamos por el principio. Vamos a ver qué es esto del quizzing y cómo funciona. Pues efectivamente lo que ocurre es que el quizzing es el phishing usando códigos QR. En un lugar de un enlace sospechoso por email o SMS, el atacante te da un QR que te redirige a una web maliciosa o incluso lanza una descarga automática. O sea, el engaño de siempre, pero con un envoltorio moderno. Exactamente. Y además es muy eficaz porque el QR genera una falsa sensación de legitimidad. Muchos filtros anti-phishing ni siquiera analizan el contenido de un QR incrustado en un PDF o en una imagen. Es decir, se saltan muchas de las barreras de seguridad. ¿Puedes contar algunos casos reales y ataques en entornos físicos? Sí, hay algunos muy conocidos. Aquí lo preocupante es que no hablamos solamente de correos o mensajes. En España ya se han visto campañas en parkings, parquímetros, estaciones de tren, zonas turísticas y, bueno, pues concretamente aquí, desde donde emitimos, Madrid, un caso muy conocido de los patinetes eléctricos del Ayuntamiento de Madrid con códigos QR falsos. Donde el QR falso se coloca fácilmente, al final es donde van los ciberdelincuentes. Claro, al final eso es una pegatina, entonces se puede poner una pegatina encima del original que lo que va a hacer es que te va a llevar a una web que imita a la web real o al sistema de pago del ayuntamiento o de la empresa concesionaria. Técnicamente estas réplicas son webs muy bien hechas, con un dominio verosímil, creíble, con protocolo de seguridad HTTPS, logotipos correctos. El usuario no tiene pistas claras de que está siendo atacado realmente. O sea que es complicado encontrar este tipo de ataque. Y además, esto ocurre normalmente cuando estás en la calle, con el móvil en la mano, y no estás pensando que estás que te están atacando.
En fin, ¿por qué el QR se ha convertido en un vector tan eficaz? Bueno, pues hay 3 razones clave. La primera es que el usuario no ve la URL antes de interactuar. La segunda es que el contexto es de confianza, un restaurante, un parking, un evento, el ayuntamiento, como decía antes Mar. Y por último, que el dispositivo es personal, el móvil, que siempre lo percibimos como algo más seguro que un ordenador. Claro. Y además es que nadie se espera que algo físico pueda derivar en una estafa digital. Exactamente, es una ingeniería social híbrida donde hay una combinación del mundo físico con el mundo digital. Uh-huh. Pero algo es importante, el código QR no es algo malo en sí, lo peligroso es cómo y dónde se está utilizando. Porque habría que ver cuáles son los riesgos técnicos adicionales, ¿no? Pues sí, además del robo de datos hay otros riesgos menos conocidos. El QR lleva a páginas que instalan perfiles maliciosos, solicitan permisos excesivos o fuerzan la descarga de apps fuera de las tiendas oficiales. Y eso en móviles personales puede acabar en robo de contactos, SMS o incluso secuestro de cuentas. Y luego van a venir las consecuencias, cargos fraudulentos, suplantación de identidad, acceso a tus correos. Bueno, vamos a dar alguna serie de consejos y prácticas de higiene digital. Sí, efectivamente, vamos a no dramaticemos y vamos a buscar soluciones. A ver, ¿qué es lo que deberíamos hacer, Alfonso? Pues mira, en primer lugar, desconfiar de QR en pegatinas o que estén mal colocadas. En segundo lugar, utilizar lectores que muestren la URL antes de abrirla. Eso es importantísimo porque eso ya nos puede dar una pista. Y además, también hay que intentar no introducir nunca nuestros datos bancarios tras escanear un QR que hayamos recibido por email o por mensaje. Normalmente las entidades auténticas no nos van a enviar nunca un QR a través de estos medios. En cuarto lugar, si un QR te pide instalar algo, te lo piensas 2 veces y en general no lo instales. Y además, la regla de oro, si hay una urgencia, una presión o miedo, probablemente sea un fraude. Así que tenemos que estar muy atentos. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta además, el haz clic aquí no ha desaparecido, solo se ha transformado en escanéame. Eso es, la tecnología cambia, pero el engaño al final sigue siendo el mismo. Y la defensa también, información, atención y criterio digital. Bueno, pues más consejos daremos en próximas semanas. Abrimos nuestras tecnoefemérides, el espacio donde repasamos los hitos tecnológicos de esta semana en el calendario de años pasados. Vamos a explicar hoy, vamos a hablar de Wi-Fi, de inteligencia artificial o de ciberseguridad como algo cotidiano. Si quieres empezamos, Mar, por un 21 de enero. Sí, un 21 de enero de 1976 despega el primer vuelo comercial del Concorde. La verdad es que fue un prodigio tecnológico, materiales avanzados, aerodinámica extrema, navegación supersónica, pero con un coste energético y económico brutal. Fue brutal pensar que en los 60 salió una tecnología así, o que fuimos a la Luna, y que hoy en día aún tenemos dificultades. Ahora si Artemis ahora al menos circunnavega la Luna, que ya sería un avance, pero el próximo avión supersónico comercial, como mínimo está a 10 años vista, en el mejor de los casos. Y la verdad es que es un ejemplo clásico de que no toda la tecnología avanzada es sostenible a largo plazo, una lección muy actual. Alfonso, nos vamos al 22 de enero. Pues en ese año de 1972 se lanza el Pioneer 10, la primera sonda que atraviesa el cinturón de asteroides. Sí, fue también la primera en enviar datos directos de Júpiter y en demostrar que podíamos operar sistemas autónomos a enormes distancias. Sin esa autonomía hoy no existirían ni los dispositivos que van en Marte, ni la inteligencia artificial, la exploración espacial. Nos vamos al 23 de enero. Bueno, pues el 23 de enero de la década pasada, de 2013, se logra almacenar información digital en ADN sintético. Textos completos codificados en moléculas biológicas con densidades de almacenamiento imposibles para los sistemas electrónicos actuales. Aquí confluyeron la biotecnología, la computación y la inteligencia artificial. El futuro del almacenamiento podía ya no ser digital, sino biológico. Y esto hace más de 10 años. Hace mucho más. Yo hace 30 entré en un grupo de computación biológica, que en aquel momento era público, entre comillas, y les envié una pregunta.
Nunca me contestaron y el grupo desapareció. Eres todo un pionero, Alfonso. Bueno, cuéntanos algo del 24 de... Pues sí, en estas fechas se consolidan misiones a Marte centradas en habitabilidad pasada, no en vida directa. Ya descubrimos que había vida en Marte, pues fue increíble. Uh-huh. Eso se relaciona con la robótica avanzada, sensores inteligentes y análisis automatizado de datos. En fin, la inteligencia artificial aplicada a las ciencias en algoritmos de análisis, la cantidad de datos haría imposible interpretar los resultados. Más, nos vamos al 25 de enero. Sí, estamos hoy súper espaciales. Hoy sí. Es un tema que además a mí me encanta. Bueno, pues el 25 de enero de 2004 aterriza en Marte el rover llamado Opportunity. Inicialmente diseñado para 90 días, sin embargo funcionó durante más de 15 años gracias a un software en alta disponibilidad y sistemas autónomos. 15 años. No tenía virus ese software, yo creo que no, si no hubiera cascado en el minuto 4. La verdad es que es un ejemplo temprano de sistemas inteligentes capaces de adaptarse a entornos hostiles sin intervención constante. Es un indicador de la buena ingeniería que hay en la NASA, en sus proveedores, y también un recordatorio de que el espacio es solo para los robots de momento. La vida humana lo tenemos complicado. De momento. 26 de enero. En 2006, Western Union envió su último telegrama. Sí, esto supone el cierre de una tecnología que fue clave en la historia de las comunicaciones y que, bueno, pues posteriormente se ha sustituido por redes digitales. Aquí nace un problema moderno. Más conectividad implica más superficie de ataque. El telégrafo realmente no tenía ciberataques. ¿Vosotros recordáis haber enviado algún telegrama o recibido? Yo sí, yo de pequeño. Sí, ya tenemos una edad, algunos. Ya tenemos una edad, pero la gente joven probablemente no sepa lo que es un telegrama. Incluso un fax les puede costar, ¿eh? Sí. Un fax. Bueno, un telegrama era... Tú cuando querías enviar un mensaje muy cortito, un equivalente a un SMS, a una persona con una notificación, sabiendo que le llegaba, tú ibas a correos y llegabas y decías, quiero enviar un mensaje a Mar Sánchez, que vive en la calle del Pez número 14. Y el mensaje es, estamos bien, ya hemos llegado a casa, punto. Te cobraban un dinero, unas pesetas en aquella época por cada una de las palabras. Así que tenías que hacer una optimización del mensaje evitando todas las redundancias posibles. Muy curioso, se solían enviar mensajes de ha nacido el niño, todo bien, la madre bien, este tipo de cosas. Y normalmente eran noticias de fallecimiento de un familiar. O de natalicios. O de temas de negocios, ¿no? Un negocio muy importante, pues que había habido algún problema, advertir a la otra parte de que no fuera, o eran cosas muy importantes. Nos vamos al 27 de enero. Sí, el 27 de enero de 1972 se lanza la Magnavox Odyssey, la primera videoconsola doméstica. Era una tecnología muy limitada, pero fue el inicio del ocio digital interactivo. Y si nos venimos al 27 de enero del año 2010, atención, fue cuando Steve Jobs presentó el iPad. ¡Oh! Sí. Es un dispositivo que populariza el consumo de contenido digital y también nuevos retos de privacidad, de nuevo, y seguridad. Ese mismo día es relevante que en el ámbito digital moderno se celebra el Día Internacional del Community Manager, figura clave en la gestión de la identidad digital y la reputación online. La verdad es que el iPad fue un gran desarrollo. Yo ahora tengo en la mesa uno y lo estamos utilizando justamente para hacer el programa. Fue impresionante lo que hicieron ahí. Bueno, y como apunte final, esta semana del calendario está muy ligada a la evolución de la seguridad y de la inteligencia artificial. Sí, desde la autonomía espacial hasta la gestión de comunidades digitales, todo depende hoy de software, datos y algoritmos. Y donde hay datos, hay un riesgo. Por eso la ciberseguridad ya no es opcional, es estructural. Las tecnoefemérides nos recuerdan que cada avance trae oportunidades y también desafíos. La historia tecnológica es también una historia de adaptación. Y entenderla es clave para anticipar lo que viene. Tenemos ahí un ojo puesto en el futuro. Bueno, pues hasta aquí estas tecnoefemérides que el año que viene contaremos seguro que a lo mejor alguna de este año, de esta semana. Nunca sabemos. Problemas que pueden causar los centros de datos como los dedicados a la inteligencia artificial en el sistema energético español. Este es el título que nos ha planteado Alfonso. Me parece fascinante. Porque es un tema que nos puede afectar en nuestros hogares. Ese es el impacto. Ajá. Los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial representan un desafío creciente para el sistema energético español,
debido a su elevadísimo consumo eléctrico y las limitaciones de la red. Debemos recordar que esta semana ha estado Bill Gates en Madrid y uno de los grupos con los que se ha reunido es con los directores de las empresas energéticas en España, precisamente para tratar este asunto. En 2024 estos centros consumían alrededor de 6 teravatios hora anuales, con proyecciones que indican un aumento a 12 teravatios hora en 2030 y hasta 26 teravatios hora en 2050, impulsado por la demanda del procesamiento de inteligencia artificial. Esta expansión tensiona una red ya saturada en más del 83% de sus nodos, lo que frena inversiones y amenaza la estabilidad del suministro a los hogares. O sea que en 2 años se va a duplicar el consumo debido a este tipo de tecnología. Efectivamente. Por otra parte, el aumento de la demanda de inteligencia artificial y aprendizaje automático es un catalizador importante para el crecimiento del mercado de los chips en el centro de datos. En efecto, las aplicaciones modernas de IA requieren una alta potencia de computación para procesar algoritmos complejos y un gran conjunto de datos que exige chips de computación avanzados y hardware para centros de datos, por lo que es previsible que se produzca una ruptura de stock en este tipo de componentes. Bueno, centrándonos otra vez en la saturación de la red eléctrica, ¿qué podemos contar? Bueno, pues la red de transporte y distribución en España enfrenta a cuellos de botella críticos por la acumulación de solicitudes de conexión de centros de datos, que suman hasta 65 gigavatios según las grandes compañías eléctricas. En regiones como Aragón, Madrid y Barcelona, la alta concentración genera armónicos defectuosos y fluctuaciones de voltaje debido a la electrónica de potencia no lineal que hay en los servidores de ordenadores y en las baterías de suministro eléctrico, lo cual distorsiona las ondas eléctricas y provoca un sobrecalentamiento o desconexiones masivas en la red eléctrica. El apagón del 28 de abril de 2025 ilustró estos riesgos, donde la pérdida repentina de cientos de megavatios de demanda de IA podría desestabilizar el control de frecuencia nacional. Has hablado hace un momento de Aragón, hemos hablado también de Valencia en una de las noticias, hemos hablado de Madrid. Hace poco leí un artículo, no era un artículo español, era un artículo que venía de fuera, que hablaba de que probablemente uno de los polos de atracción para centros de datos más importantes será formado entre el triángulo entre Madrid, Aragón, Zaragoza y Valencia. Valencia por el puerto, Aragón por todo el tema de consumo y bueno, Madrid como polo económico. Así que sí, interesante. Hay una demanda sin duda explosiva de inteligencia artificial. ¿Cómo va a afectar esto a los hiperescalares? Pues efectivamente las empresas como Microsoft, Google y Amazon impulsan esta crisis. Un solo proyecto en Zaragoza consumirá 10.800 gigavatios hora anuales, superando el gasto provincial en 2024. Globalmente la IA podría absorber más de la mitad de la electricidad de los data centers en 2028 y en España el sector pasará del 1% actual de consumo eléctrico a un máximo de un 15% en edificios para 2050 de data centers. Esto equivale a cuadruplicar la demanda actual de data centers, rivalizando con el consumo nacional entero multiplicado por 4 en escenarios globales similares. Pero Alfonso, esto va a impactar de una forma importante en la estabilidad y en la sostenibilidad, ¿no? Que es algo que tenemos todos en la cabeza. En efecto, Carlos, técnicamente los data centers introducen cargas de alta intensidad que exigen redundancia, pero su desconexión abrupta genera aislamiento en la red renovable, anulando los avances en energía solar y eólica. Además, generan un calor residual masivo, aunque las regulaciones gubernamentales exigen su reutilización para calefacción local en instalaciones mayores que 1 megavatio. El consumo hídrico para refrigeración sigue siendo un reto en España, con hasta medio litro por cada 10 prompts que realizamos en inteligencia artificial. Y hablando de retos, ¿tendrá que haber alguna respuesta regulatoria? Bueno, en este caso el Gobierno, a través del Ministerio para Transición Ecológica, impone desde 2025 informes anuales de consumo energético en agua y en renovables, que haya una cierta eficiencia de un 15% para aquellos lugares que tienen más de 100 megavatios de consumo
y un cierto empleo que frene las conexiones especulativas. En Red Eléctrica de España limita la potencia en Aragón al 10% de la punta, 1,2 gigavatios hasta 2028, y exige tolerancia a fallos en tensión. Sin embargo, la falta de inversión urgente, estimada en miles de millones de euros, arriesga entre 50.000 y 90.000 millones en inversiones que se harían en España por parte de las grandes empresas americanas hasta 2030. Y lo desviarían a proyectos en países con redes eléctricas más robustas. Bueno, la verdad es que, en resumen, podemos ver que estos problemas demandan la modernización acelerada de la red eléctrica, una mayor eficiencia de la inteligencia artificial en el consumo energético, porque realmente son grandes consumidores, y el uso de energías renovables para mitigar riesgos sistémicos, preservando el liderazgo digital español, algo que me parece importante, sobre todo en una región como Aragón. Sí, yo creo que efectivamente la tecnología digital es una oportunidad para la España vaciada, porque digamos que puede a través de la tecnología recuperar algo del desfase que actualmente tiene en ese sentido. Entonces, los data centers son una gran oportunidad, sin duda alguna. Va a serlo, pues hasta aquí este monográfico que nos ha preparado Alfonso. Pues llegamos al espacio de tecnología curiosa donde intentamos contar en 10 minutos distintos aspectos. Hoy vamos a hablar de cómo entender el wifi como algo más que ese aparatito que tenemos en casa que le damos a un botón o a esa palabra. No vamos a quedarnos en las rayitas, pero tampoco vamos a bajar hasta las fórmulas. La idea es comprender por qué el wifi se comporta, cómo lo hace y especialmente cuando no va bien, porque muchas veces es que no va. Lo primero que habría que aclarar es que wifi no es una marca, sino que es un estándar. Sí, pero lo primero que habría que aclarar es que cuando viajas fuera de España hay que decir Wi-Fi, porque si no, no nos entienden. Nada, incluso en países de habla hispana, lo de Wi-Fi no, hay que decir Wi-Fi, que si no te miran así con cara de qué me está hablando es que es esta verdad, mujer. En España todo lo traemos a la... Buscamos la forma más fácil, si es que lo demás es complicado. Sí. Pero efectivamente... Pero inglés indio es que no da para mucho más, siempre hemos tenido un inglés muy malo. Pero sí, efectivamente, Carlos, como estabas diciendo, Wi-Fi o Wi-Fi, para los oyentes de fuera de España, no es una tecnología única, es una familia de estándares, concretamente los IEEE 802.11. Cada versión introduce mejoras en velocidad, eficiencia y gestión del espectro, pero todas comparten principios comunes. Efectivamente, por eso podemos convivir con dispositivos antiguos y modernos en la misma red, pero ¿eso realmente tiene un impacto? Pues sí, efectivamente, el Wi-Fi no transmite siempre igual. Ajusta dinámicamente velocidad, modulación y potencia según la calidad del enlace. Yo esto lo noto mucho cuando me conecto desde casa, que me dicen, ya te has quedado congelada. Si hay ruido o interferencias, baja la velocidad para mantener la estabilidad. Muros, paredes en casa, pues limitan el espectro. Lo mejor es ir más lento que perder paquetes constantemente, porque eso al final hace que vayas a trompicones, ¿no? Efectivamente. Pues también hay distintas bandas de frecuencia, ¿no? Sí, hay diferentes bandas de frecuencia y entorno. 2,4 GHz ofrece alcance, pero está saturada. Solo hay 3 canales realmente utilizables. Luego existe otra banda de 5 GHz que aportan más canales y mayor capacidad, pero se degrada antes con la distancia y las paredes. Y además el entorno manda más que la teoría, porque tenemos materiales, tenemos vecinos, tenemos una distribución de la vivienda que puede haber escaleras, podemos tener el router en un sitio y la habitación donde estamos utilizando el PC o el móvil en otra, en fin. O sea que afecta mucho la distancia, la potencia y la calidad de la señal. Claro, efectivamente, no todo es potencia. La calidad del enlace depende del equilibrio entre emisión y recepción. Un portátil potente conectado a un móvil con antena limitada es una conexión limitada. Y siempre la red va a ir a la velocidad más débil en cada enlace, porque recordamos que siempre es compatible para atrás, así que si tenemos algún dispositivo más antiguo, pues la red se va a acomodar. También hay que distinguir un poco entre lo que es el tráfico real contra el tráfico ideal, porque a lo mejor a veces vamos a una tienda y vemos ahí una cajita que pone Wi-Fi o Wi-Fi de 1 gigabyte.
esto no es real. Claro, efectivamente. Al final el wifi es un medio compartido. Entonces, cuando tenemos varios dispositivos, pues todos se van a ir turnando para poder transmitir. Como tenemos muchos dispositivos, muchos clientes activos, la latencia sube, aunque el ancho de banda total sea alto. Hay una tecnología que se llama Wi-Fi 6 que no está disponible todavía en todos los routers. Hay routers que son Wi-Fi 5, otros Wi-Fi 6, y esto hace que haya una mejora repartiendo mejor el tiempo en el aire, pero no solamente la velocidad. En fin, volvemos a lo de antes. Tráfico real contra tráfico ideal. Sí, el tráfico real es pequeño, irregular y constante. Pues están las notificaciones, sensores y streaming adaptativo. El Wi-Fi clásico estaba pensado para grandes bloques de datos, no para miles de paquetes pequeños. Por eso las mejoras recientes se centran en la eficiencia más que en los megabits. Y ya hemos indicado que hay interferencias, que hay paredes, que hay vecinos, y es hora de hablar del ruido en la red de Wi-Fi. Claro, porque no todo lo que afecta al Wi-Fi tiene por qué venir de otro router. Hay interferencias que no son Wi-Fi, que vienen pues de otro tipo de señales. Por ejemplo, los microondas, el Bluetooth, los dispositivos IoT como una lámpara que tengas en el salón, generan un ruido en la misma banda. Pues sí, porque el horno microondas, decimos siempre microondas, pero es el horno microondas que tenemos en casa. La verdad es que es una jaula de Faraday que emite una frecuencia que es la frecuencia en la que las moléculas de agua resuenan, vibran y por eso se calienta, y esa está muy muy cercana a los 2,4 GHz, o sea que sí que hay una interferencia ahí. Bueno, al final el Wi-Fi o Wi-Fi intenta convivir, pero no siempre gana. Bueno, vamos a dar un repaso a la ciberseguridad dentro del Wi-Fi porque creo que es importante. ¿Cuál es el protocolo de ciberseguridad que se utiliza ahora mismo? Bueno, el más moderno de los que se utilizan en una red doméstica de Wi-Fi. Sí, hay muchos protocolos, pero bueno, pues el WPA3 mejora el intercambio de claves y protege frente a ataques offline. Pero si tienes una contraseña muy débil o un firmware sin actualizar en tu dispositivo, ¿qué van a anular todas estas ventajas? O no la cambias de fábrica, que hay mucha gente que nunca la cambia. Sí. Pero también hay motivos para no cambiarla, la del router, porque el operador a veces te dice, si la has cambiado yo no puedo entrar a reconfigurarte, o sea que tenemos ahí un conflicto importante. Yo a veces prefiero que no entren, a veces por lo que pueda pasar. No te fías. Pero sí que para mucha gente no lo cambia porque es muy cómodo ver el router que tiene una pegatina por detrás y dice, ¿cuál es mi clave de Wi-Fi? Si te viene algún familiar, pues... Sí, sí. Bueno. ¿Cuáles serían los errores más comunes en casa y en una oficina? Bueno, pues tener un router pues en una zona que no da buena señal, pues tener un canal automático mal elegido, repetidores mal ubicados y la casa es muy grande. Aquí en Madrid no suele ser el caso. Sí, pero en un chalet sí que puede ocurrir, ¿no? Sí. Uh-huh. O, por ejemplo, mezclar dispositivos antiguos con modernos sin hacer segmentación. Bueno, son pequeños errores que tienen gran impacto. Yo esto de tener el router escondido, bueno, pues yo sé que estéticamente no es lo más bonito un router, tener ahí un dispositivo que tiene lucecitas y tal, pero bueno, tenemos que encontrar un sitio a una altura intermedia, no interesa tenerlo bajo, o sea, no a la altura de los pies no es buena idea, tenerlo detrás de columnas no es buena idea, tenerlo detrás de la televisión no es buena idea, porque la televisión hace un apalancamiento. En general, que entre el router haya y cualquier elemento físico haya un espacio al menos de medio metro. Con eso, bueno, vamos a conseguir una mejora. Ya para acabar, vamos a recordar que el Wi-Fi funciona bien porque se adapta constantemente en un entorno hostil. Estamos hablando de que alguna casa para la radiación es algo muy, muy hostil. Sí, la verdad es que no es perfecto, pero es una de las tecnologías más optimizadas que usamos a diario. Y entender cómo funciona es la mejor forma de sacarle partido. Uh-huh. Bueno, este ha sido nuestra tecnología curiosa, a la que hemos dado alguna recomendación. Nos olvida un detalle, Heidi Lamar, la actriz de Hollywood que generó una patente que hoy en día se utiliza, entre otras muchas cosas, para el salto de frecuencia de Wi-Fi, precisamente. Vamos a recordarla por una bellísima, talentosa actriz y además gran creadora científica. Pues sí, porque el Wi-Fi, aunque hablamos de una frecuencia, en realidad hay un montón de frecuencias, un montón de canales diferentes
Y gracias a esta señora, pues hay un salto entre canales cuando una conexión Wi-Fi detecta tanto el router como el dispositivo final que un canal está muy saturado, dice cámbiate al 4 y lo hace automáticamente. Es una tecnología parecida a la que hay en los teléfonos móviles, ¿no? Cuando cambias de una celda a otra, pues cambias también de frecuencia. Esa tecnología se ha hecho omnipresente hoy en día. No hay recurso electrónico que no haga un salto en algún momento. Pues sí, porque la saturación es lo que tiene, justamente. La banda cada vez está más saturada. Uh-huh. Y también una recomendación que vamos a dar para aquellos usuarios que tienen una conexión Wi-Fi, de una conexión de fibra o de ADSL donde no haya, en España ya no hay ADSL, pero países donde no haya fibra, es pedir al operador donde tenéis contratado el servicio que os pongan un router Wi-Fi 6. Los operadores normalmente se resienten a cambiarte el router, salvo que les amenaces o que me voy a cambiar a otro. ¿Vale? Es que viene a costar 80 euros, ¿no? Hacer el cambio. Depende del operador, te cobran más o te cobran menos. Normalmente cualquier conexión nueva de Wi-Fi va ya siempre con el Wi-Fi 6. Sin embargo, se intenta optimizar o alargar la vida de esos Wi-Fi 5 y realmente se nota mucho la diferencia de Wi-Fi 5 a 6. Yo pagué el cambio, ¿eh? Yo pagué el cambio y la verdad es que no me pesa haber realizado la actualización. Es una recomendación muy interesante, cambiarse a un router con Wi-Fi 6 porque vais a notar mucho... Sobre todo porque cuando mi mujer me dice, voy un poco lenta, ¿no? No te haces una idea de la presión que ejerce. Al revés, o los niños. No le digas al revés que si eres lenta a tu pareja, porque eso... Puede sentar muy mal. Bueno, pues hasta aquí el Wi-Fi y todas las recomendaciones, problemas y una introducción bastante extensa. Pues ya llegamos cada semana a la última sección, la sección del concurso, en la que sorteamos 2 licencias de antivirus de Kaspersky, solución de calidad profesional valorada en unos 40 euros. Cada una de estas licencias de Kaspersky se puede instalar hasta en 3 dispositivos, que pueden ser móviles, tablets u ordenadores. Alfonso, ¿por qué es interesante ponerse un Wi-Fi de pago? O estos que, cualquier persona que gane el premio se lo podrá poner y dice, pues si es gratis un antivirus. Al final, tener una red lo más rápida posible te simplifica la vida, pero tiene que estar bien protegida. Y como mínimo el antivirus tiene que estar ahí. Es que menos que eso asumes un riesgo terrible. Lo que pasa es que también hay antivirus gratuitos por internet, pero si le miras un poco las prestaciones... Claro, es que al final no es lo mismo. Tener la garantía de una marca como Kaspersky, que tiene toda esa solidez en el mercado, que está actualizando continuamente, pues no es lo mismo. No es lo mismo, no. Siempre nos gusta dar el mensaje de que si hay algo gratis en internet es que el producto eres tú, así que si te colocas un antivirus gratuito, pues... A lo mejor te estás instalando un spyware o algo así y no te estás dando ni cuenta. Sí, porque hay veces, si recordáis algún software de estos gratuitos que instalas, siempre hay un siguiente, y en el siguiente es, te vamos a instalar un no sé qué, tal, siguiente. Debemos recordar a nuestros oyentes que el router es una puerta a nuestra casa. No solamente tenemos hoy en día puertas físicas, sino que tenemos puerta digital. Entonces hay que proteger ese acceso porque nuestra historia está en nuestros dispositivos digitales, por ejemplo, nuestros móviles, y si algo afecta al móvil, perdemos nuestra historia. Lo digo porque anoche estuve dando un soporte hasta medianoche precisamente por ese motivo. Entonces me decía la señora, es que he estado a punto de darme un soponcio porque iba a perder una parte de mi vida a través de la galería que tenía un montón de vídeos y de fotografías. Hasta que no fui capaz de recuperar a la señora la galería, no se quedó tranquila. Sí. Entonces fue un drama, realmente. Hombre, si pierdes todas las fotos del móvil y no tienes una copia en cualquier sitio... La siguiente recomendación que le hice a la señora fue hacer una copia de seguridad en la nube para que podamos recuperar, si perdemos nuestro móvil, toda esa información tan importante para nosotros. Mira, yo me enteré de que mi marido se había instalado un software, maligno. Creo que era un spyware o algo así en el móvil. Hace poco estuvimos en Londres, menos mal que no le iba el acceso a través de los tornos del metro. Y entonces dije, a ver, enséñamelo. Y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Tienes aquí un bicho. Y me costó una semana quitárselo,
Porque al final, bueno, pues hay mucha gente que no está metida en esto y tal, pues le da lo que tú dices, Carlos, siguiente, y no sabe ni lo que se está instalando. Entonces hay que tener mucho cuidado y conviene, pues a la hora de instalar un sistema antivirus que sea algo fiable, obviamente. Sí, y los móviles también hay que protegerlos, efectivamente. Por supuesto. Sí. Bueno, dicho esto, Mar, ¿tenemos ganadores de la semana pasada del antivirus? Por supuesto, tenemos 2 ganadores de la semana pasada. Son Jesús Carretero de Málaga, España, y Jordi Benavides de Mallorca, España. Enhorabuena a los 2 y que sepáis que vais a recibir vuestro regalo a través de correo electrónico. Correo electrónico de verdad, ¿eh? El nuestro no es phishing. No, lo vais a recibir a través del correo electrónico, siempre con origen en info@clickciber.com. Aprovecho, Alfonso, ¿cómo pueden concursar para la semana próxima? Pues tenemos una pregunta para nuestros oyentes. Está relacionada con el monográfico, con el consumo de energía en los centros de datos. En varias ocasiones hemos mencionado una ciudad española que va a recibir un inmenso proyecto de nuevo centro de datos que va a obligar a multiplicar la energía en esa provincia. Necesitamos que nos digáis el nombre de esa ciudad. Está en una región, ¿no? Está en una región, pero la ciudad. Lo que os pedimos es la ciudad, el nombre de la ciudad. ¿Vale? ¿Hay alguna iglesia allí interesante? Hay una iglesia muy significativa, con una virgen que está en la mayoría de las parroquias españolas. Bueno. Una virgen pequeñita, Venga, pero ya está, no de bomba fiesta, ¿no? no de bomba fiesta. Bueno, entonces recordad que debéis enviar un correo a info@clickciber.com indicando la respuesta a nuestra pregunta y nos debéis decir vuestro nombre y apellidos, vuestra localidad y el país de origen. Así que adelante, mucha suerte. Bueno, pues ya sé que sí, estamos llegando al final del programa. Sí, nos despedimos, pero antes hay que recordar que los programas anteriores los tenéis en todas las plataformas de podcast y solo tenéis que buscar la palabra clave ClickCiber, las 2 con i latina, y además también os recomendamos que visitéis nuestra web clickciber.com. Pues ya sé que sí, nos vamos a despedir hasta la semana próxima, donde estaremos aquí en el estudio de nuevo para ofreceros noticias, ofreceros monográficos, recomendaciones, en fin, lo que haya en esta semana. Hasta la semana que viene. Mar, Alfonso. Un placer. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima semana.